Namo Buddhaya. Estamos aquí porque has recibido una invitación a un retiro de meditación con monjes budistas o es tu intención el asistir a un retiro. Y quiero compartirte cuáles son estas 5 claves para desbloquear tu serenidad sin esperar años para vivir el resultado y enfrentar cada desafío con confianza y claridad. Y que esto que te voy a compartir aquí lo vamos a profundizar en el retiro. Si has llegado aquí es porque ya has recibido un brochure o un archivo, un PDF, donde viene un poco acerca de cuáles son los detalles del evento y que se han quedado dudas o incluso aquí vas a poder esclarecer el cómo es que vamos a lograr el que puedas desbloquear tu serenidad en acción. No, mi nombre es Venerable Sayali, soy uno de los renunciantes que vivimos en Magasacha y que acompañamos a las personas a establecer, sistematizar y escalar su serenidad inquebrantable. ¿Para qué? Pues para que puedan ser los mejores en lo que hacen y ser la mejor versión de sí mismos para vivir una vida con propósito. Esto lo hemos compartido desde el 2012 y lo que nos comparten nuestros alumnos es de que llegan con nosotros o se quedan con nosotros porque hacemos accesible, entendible y aplicable a la vida diaria la sabiduría ancestral libre de dogmas, con herramientas, tecnología y un sistema probado para que puedan vivir con serenidad. Ya sea que estés comenzando en la meditación y ya tienes tiempo haciendo pues algún tipo de terapia o práctica, pero apenas estás comenzando en el ámbito de la meditación o llevas años meditando y no logras o no has logrado el estado de calma, de paz y de serenidad en el cual sientes que deberías estar por todo tu esfuerzo, cualquiera de los dos motivos, este video es para ti. Y vamos a comenzar un poco con em, pues este tema, un poquito a lo mejor de números, pero sí es importante que esto lo veamos, ya que no somos un caso aislado. Este tema de la angustia, de la ansiedad, del estrés, de la frustración, no es algo que solamente te esté pasando a ti o que seas pues a lo mejor la persona diferente que lo está viviendo. Esto ya está medido y es un gran problema no solamente en el estado, en el país, sino en el mundo. México ocupa el primer lugar de los trabajadores con estrés. Incluso aquí, en este de aquí abajo, estos son recortes de noticias. Esto fue de la UNAM y lo que comparten desde que la salud mental es un nuevo reto en el entorno laboral. Incluso en El Economista de España compartía la importancia de estos esfuerzos de los empresarios por buscar herramientas para poder proporcionarle salud mental y emocional a los empleados. Y la propuesta que ellos ponían era desde un entorno externo, no interno. El crecimiento mundial del estrés, estas son estadísticas antes de la pandemia del COVID o del bichito, y que incluso esto yo creo que ha aumentado por lo que nos han compartido psiquiatras, que muchas personas todavía les está costando salir de cuadros de estrés, de angustia y ansiedad que se les vinieron agravando con la pandemia
y que ahora están buscando ya una solución. Bueno, aquí un poco más de estas estadísticas, donde más del 80% de los trabajadores han informado haber experimentado estrés. Más del 80% de estos trabajadores, este estrés comparten que ha afectado sus relaciones con colegas, amigos y familiares. 3 de cada 5 adultos dicen que el estrés afectó su vida diaria al menos una vez durante el último año. 7 de cada 10 adultos informaron que el estrés laboral afecta sus relaciones personales. O sea, 7 de cada 10. El 70% de las personas que ganan una buena, bueno, podríamos decir una cantidad holgada de dinero al mes, informaron estar constantemente ansiosos. O sea, este paradigma, esta creencia de que mientras más dinero, menos estrés voy a tener, pues aquí está que no es cierto. O sea, el 70% que tiene un dinero bastante holgado al mes están constantemente ansiosos. El dinero solo resuelve problemas de dinero, pero nos quedamos con los problemas que el dinero no puede resolver. Y muy interesante, el 70% de las visitas al médico están relacionadas a bueno, el estrés laboral está relacionado con el 70% de las visitas al médico. Eso, el estrés. O sea, el 70% de las visitas con el doctor es originado por el estrés, y de enfermedades graves, esto lo está ocasionando el estrés más o bueno, aquí dice el 85% de estas enfermedades graves. O sea, esto nos da un ejemplo o un parámetro de que no estamos tan mal si estamos buscando ayuda, guía, claridad o extrema claridad de cómo trabajar en nuestro interior. Y pues el objetivo del webinar es que queremos mostrarle el mismo proceso que ha funcionado para mí y para miles de personas desde hace 2500 años atrás para desbloquear su serenidad sin esperar años para ver un resultado, lo cual te permitirá enfrentar cada desafío con confianza, claridad y finalmente pues para vivir una vida con propósito y alegría. Antes de descubrir, antes de que descubras la solución, quiero compartirte que el guardián y fundador de Magasacha también pasó igual que tú, comenzó igual que tú, con angustia, con estrés, con ansiedad, frustración. Desde niño siempre se estuvo preguntando a ver por qué estoy en esta difícil situación. Parecería que incluso los adultos sufren mucho. También incluso estuvo buscando alivio en deportes, en entretenimiento, en viajes. Al darse cuenta que eso no era suficiente para aliviar, pues sus cargas emocionales, sus respuestas y pues sus respuestas cargadas, pues bueno, sus respuestas con carga emocional, eso sería lo correcto. Y ahí empezó a salirse del entretenimiento y pasar a libros, videos, artículos. No fue fácil, no fue fácil. ¿Por qué? Porque hay mucha información superficial. Se encontró que hay mucha información superficial. De estos libros, de estos artículos, comenzó a asistir a talleres, a retiros, a entrenamientos personales y también se dio cuenta que algo estaba no del todo profundo y que todo lo que estaba encontrando conforme avanzaba al siguiente nivel de trabajo interno, todo le guiaba hacia la sabiduría ancestral. Y lo que decidió fue no realizar o salir, más bien salir de su investigación literaria y adentrarse en su investigación de vida. Viajó
por más de 30 años en estos países con sabiduría milenaria y ancestral, también se dio cuenta que había mucha información, que hay, mm, que esta información no tiene un seguimiento ni secuencia. Y al mismo tiempo, en este punto donde ya estaba casi a punto de tirar la toalla, fue que le explicaron que hay tres tipos de sabiduría. Ya, bueno, hay tres tipos de, mm, de entrega, por así decirlo. Hay tres tipos de entrega de esta sabiduría. La parte religiosa, que está cargada de ritos y rituales, y él ya lo había probado por mucho tiempo. La parte académica, de memorizar y recitar esta sabiduría ancestral, pero que en base a sus preguntas y a los síntomas que él estaba haciendo y a todo su bagaje de vida y de experiencia por viajar más de 30 años, lo que le dijeron es, ¿sabe qué? Lo que usted necesita es esta sabiduría ancestral, pero práctica. Y tampoco fue fácil, porque fue como encontrar, sí es como encontrar una aguja en un pajar o encontrar un unicornio, a buscar a alguien que te pueda guiar, un monje budista de la tradición de los antiguos, se le conoce como la Theravada, que sea libre de dogmas, o sea, de una religión, libre de estos conceptos académicos y que pueda mostrar el 1, 2, 3, el ABC con una secuencia y seguimiento, llevó mucho esfuerzo y mucho tiempo. Finalmente tuvo éxito y su maestro le pidió que por favor esto que él había tomado más de 35 años de toda su vida, por favor lo compartiera en México. Y desde el 2012 se está compartiendo de forma ininterrumpida el camino directo a la serenidad inquebrantable. Mientras otros destacados van y vienen, nosotros nos mantenemos en México y sabemos lo que funciona para los mexicanos y para lo que no. Y les quiero compartir un pequeño video. Estos son algunos de los alumnos que hemos guiado a la conquista de su serenidad inquebrantable. Por ejemplo, la señora Alejandra, que nos comparte que no había llegado a la perspectiva sobre ella misma y el mundo exterior, que ha alcanzado unas pocas semanas aquí con nosotros. El señor Néstor dice: tantos cursos que tomé que me había dado por vencido, no encontraba nada, ni conseguía nada, ni llegaba a nada, y llegaron a mi vida en el momento adecuado. O la señora Silvia, que dice: con unos meses, se ha aprendido más en estos últimos meses con ellos
que lo que varios años atrás, ahora no me queda más que poner en práctica. Quiero compartirte, quiero que a partir de este momento pongas toda tu atención, si tienes pluma y lápiz, tenlo en la mano para que puedas descubrir cuáles son las claves detrás de los rápidos logros de nuestros estudiantes. Esto es lo que vamos a ver, es lo que vas a descubrir, las 5 claves para desbloquear tu serenidad y que puedas enfrentar cada desafío con confianza y claridad sin esperar años para vivir un resultado. ¿Cuál es la clave número 1? El secreto mejor guardado de la naturaleza. La clave 2, lo que te está estancando emocionalmente. La clave 3, los enemigos que desconocen muchos buscadores de la paz interna. Te lo voy a compartir. 4, la clave 4, a tu práctica le falta este paso crucial y si lo incluyes, vas a ver cómo esto va a acelerar tu proceso. Y clave 5, aprende de mi error o de nuestros errores y acelera la conquista a tu serenidad. Entonces, espero que tengas tu cuaderno y pluma porque vamos a comenzar a descubrir esto. Antes, quiero que hagamos un test. Un test de la serenidad en acción. Porque hay 4 etapas donde es para que puedas evaluar en qué etapa te encuentras y que en estas 4 etapas de salir del dolor emocional y mental, evitar que surja el dolor emocional y mental, cultivar mi serenidad inquebrantable y mantener la serenidad inquebrantable. A cada una de las preguntas, por favor, escribe solamente poco claridad, más o menos, o ya lo tengo. ¿Ok? La etapa número 1 de salir del dolor emocional y mental. ¿Tienes claridad extrema de lo que te agita emocionalmente? Por favor, escribe poca claridad, más o menos, o lo tengo. Y esta pregunta es muy interesante porque en la medida en que podamos etiquetar qué es lo que nos causa sufrimiento, vamos a poderle dar una solución. Si no tenemos claridad de qué es, si no tenemos no solamente claridad, sino extrema claridad de lo que te agita mental, emocionalmente, no podemos darle una solución. Y la respuesta, ojo, no es que sí, ya sé que es todo lo que me agita, la vida, el gobierno, la salud, etcétera. O sea, toda esa masa de sufrimiento solo son 3 motivos, ¿ok? 3 motivos. Tienes claridad extrema de cuáles son estos 3 motivos que originan, o bueno, que agitan tus emociones y tu mente. Poca claridad, más o menos, o lo tengo. Siguiente pregunta. ¿Tienes claridad extrema de qué alimenta a ese sufrimiento? O sea, no solamente es tomar conciencia de que tengo sufrimiento, sino cómo se alimenta ese sufrimiento. ¿Qué es lo que lo nutre? ¿Tienes claridad extrema de qué es lo que nutre ese sufrimiento? Siguiente pregunta. ¿Tienes claridad extrema de qué hacer ante una carga emocional tan fuerte que te duele todo el cuerpo y que lo puedas eliminar en 5 minutos o menos? Poca claridad,
más o menos, o lo tengo. ¿Ok? Siguiente etapa, evitar que surja el dolor emocional y mental. ¿Tienes claridad extrema de cómo calmar tu mente y tus emociones antes de meditar? O sea, antes de cerrar los ojos, ¿tienes claridad extrema de cómo calmar tu mente y tus emociones? Esta pregunta es muy interesante porque la mayoría de las técnicas o de las personas allá afuera que enseñan alguna técnica te dicen que cuando medites vas a calmar tu mente y tus emociones. Eso es lo que dicen el 90% o el 99.9%. Sin embargo, esto que encontró el guardián y fundador de Magasacha es que hay prácticas para evitar que surja el dolor emocional y mental y que incluso hay prácticas para calmar tu mente y tus emociones antes de cerrar los ojos. ¿Tienes poca claridad, más o menos claridad o ya lo tienes? Siguiente pregunta. ¿Tienes claridad extrema de las acciones que te generan prosperidad? Y esto es prosperidad en todos los aspectos, en tu salud, en buenas relaciones, que puedes ver cuáles son buenas inversiones, cuáles son malas inversiones, qué persona te puede traer peligro o te puede traer abundancia. Tienes claridad extrema de cómo puedes identificar qué acciones o qué decisiones te van a generar prosperidad. Escribe por favor poca claridad, más o menos, ya lo tengo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Tienes claridad extrema de cómo debemos, o bueno, cómo debes entrenarte para soltar y dejar ir una carga emocional o un pensamiento obsesivo, compulsivo, obnubilado, ansioso, ardiente antes de meditar? Y aclaro, pongo este de antes de meditar porque vuelvo a compartir. Les han compartido la creencia de que solo con cerrar los ojos y ponerse a meditar van a poder soltar y dejar ir. Y la experiencia que tiene Venerable de más de 30 años de experiencia internacional e intertradicional y lo que compartimos con nuestros alumnos en el retiro o incluso en, en el entrenamiento de mentoría de Conquistando la Serenidad en Acción, es que tienen extrema claridad de cómo se entrenan para soltar y dejar ir una carga emocional o un pensamiento obsesivo. ¿Tienes esa claridad, extrema claridad? Por favor, escribe poca claridad, más o menos, o ya lo tengo. Siguiente pregunta. ¿Tienes extrema claridad de cuándo vas a tener un mal día o un buen día? ¿Puedes predecirlo? ¿Puedes sistematizarlo? Nuestros alumnos que han pasado por retiro y por el entrenamiento del conquistador de la serenidad inquebrantable tienen extrema claridad y pueden predecir cuando van a tener un mal día o un buen día. Cuando una persona les va a traer sufrimiento, por así decirlo, o satisfacción sin, ojo, sin controlar el exterior.
Ok, siguiente pregunta. ¿Tienes claridad extrema de cómo se origina el karma o la resultante de tus acciones? ¿Tienes extrema claridad de cómo las acciones que estás realizando en este momento van a dar frutos y cuáles van a ser los frutos que vas a obtener en una semana, en un mes, en un año? ¿Las acciones diarias que estás haciendo actualmente lo tienes? Ok. Pasamos al siguiente etapa, al siguiente nivel, cultivar la serenidad. ¿Tienes claridad en los temas, en la secuencia, en el fruto? O sea, mm, a ver, sí, sería la pregunta de esta manera. ¿Tienes claridad extrema de cuál es la secuencia de estudio de los temas para calmar tu mente y tus emociones? Tengo poca claridad, más o menos, o la tengo. Y esta pregunta la hacemos porque hay personas que dicen, es que sí, sí estudio temas. Estudio un libro aquí, un libro allá, y esos temas los van escogiendo de acuerdo a las creencias o de acuerdo a lo que les gusta, no les gusta. No, este tema no me gusta, entonces no lo tomo. Sin embargo, para cultivar una serenidad inquebrantable y en acción, hay veces que hay que tomar temas que a lo mejor no son muy agradables, pero que esto nos va a permitir que tengamos, pues con esta claridad extrema, una práctica clara, directa, algunos dirían estratégica, para calmar su mente y sus emociones. Y sobre todo estos temas que cuando se estudian de forma académica, no importa el orden. No importa si estudias un tema de secundaria o de primaria o de kinder. No importa, porque es solamente un estudio académico. Y que esto está relacionado a la siguiente pregunta. ¿Tienes claridad extrema de cómo poner en acción lo que lees, incluso la sabiduría de Buda? Cuando se está trabajando con la sabiduría ancestral práctica, incluso lo que es la sabiduría de Buda, es importante el orden y la secuencia de lo que estamos estudiando y sobre todo de que lo estemos aplicando. Tienes claridad extrema de cómo poner en práctica y sobre todo en acción. Poca claridad, más o menos, lo tengo. Siguiente pregunta. ¿Tienes claridad extrema de cuál es la señal o fruto de cada práctica para avanzar a la siguiente? Por favor, escribe poca claridad, más o menos la tengo. Hay personas, y esto lo compartimos porque hay personas que dicen es que llevo años con la misma práctica y no me siento estancado. Bueno, es que hay prácticas que te dan cierta señal o cierto fruto y que de ahí tienes que avanzar a la siguiente, o que tienes que complementarlo con otra práctica y eso al combinarlo te va a dar un fruto o te va a dar una señal que esto te va a permitir cultivarlo, establecerte y que des el siguiente paso y así lo que estás haciendo es que en lugar de practicar, de tomar una acción, una resultante, lo que obtienes es un camino y un fruto. Caminas y tienes un fruto, más no una acción, una resultante. Ok. Siguiente, para mantener la serenidad. Tienes claridad extrema de cuáles son las habilidades internas a cultivar en tu interior para dejar atrás la versión de ti
que tiene la adicción a la tristeza, al miedo, a la angustia, a la ansiedad, a la frustración. Y esto lo preguntamos porque hay personas que quieren solamente cultivar una paz, pero la paz que no tienen en este momento, pues es porque hay ciertas habilidades, cualidades, personalidades, hábitos mentales, creencias, que todas en conjunto nos han llevado al punto donde estamos. Y que si queremos crear una versión diferente de nuestro futuro, quien tiene que ser diferente es uno para cambiar el futuro. No podemos tener lo mismo con las mismas habilidades, con las mismas creencias. Y algunos de los alumnos nos dicen, pues sí, es que me estoy poniendo a leer, por eso estoy abierto a cambiar. Bueno, pero yo no estoy pidiendo que contesten si más o menos. A ver, ¿tienes claridad extrema? Poca claridad, más o menos, solo tengo. Con nuestros alumnos en la mentoría del Conquistador de la Serenidad Inquebrantable, tienen esta extrema claridad de cuáles son las habilidades, cuáles son las características internas que tienen que cultivar y las cultivamos en este entrenamiento para que puedan mantener su serenidad. Siguiente pregunta. ¿Cuentas con la claridad extrema de cuál habilidad permite que surja en tu interior la paciencia y la tolerancia? Escribe poca claridad, más o menos, la tengo. Y última pregunta. ¿Tienes claridad extrema del paso a paso para cultivar las 10 habilidades de un conquistador de la serenidad en acción, afrontando cualquier situación con calma y paz interna? Poca claridad, más o menos, tengo. Y estas preguntas, sobre todo para que comencemos a descubrir cómo es que vamos a desbloquear nuestra serenidad y qué es lo que nos ha mantenido bloqueados por más que hemos estado practicando y practicando y practicando. Lo primero que tenemos que tener extrema claridad es en el qué tengo que hacer. Igual que un maratonista, pues tiene claridad de que si va a entrar a un maratón es correr. No es nadar, no es voleibol, no es racquetball, no es correr. En este caso, para que podamos llegar a nuestra serenidad inquebrantable, hay dos etapas. Primero, donde tenemos que calmar la mente y posteriormente técnicas para que podamos profundizar e ir más allá del cuerpo y de la mente. Por eso ya después se los iremos compartiendo conforme sobre todo lo estén viviendo. Es tener extrema claridad de qué es lo que tengo que hacer. Segundo, ¿cómo lo tengo que hacer? Casi el 90% de las personas humanas se quedan en el qué tengo que hacer. Tengo que hacer un ritual, o meditación activa, pasiva, caminando, o con música, sin música, con frecuencias. La mayoría de las personas se quedan ahí.
El siguiente paso que hay que complementarlo para que sea todavía más fuerte el entrenamiento es cómo tengo que meditar, no solamente de las 500 opciones que hay para calmar la mente y las emociones, pero cuáles son, extrema claridad, cuáles son las que me van a guiar con un sistema probado y que esto haya sido corroborado no solamente de unos 20 años atrás, sino, por eso los compartimos al inicio, les vamos a compartir lo que ha funcionado desde hace 2500 años atrás. No solamente es porque Venerable lo encontró o lo estuvo viendo o armando en sus viajes, sino porque esto es la misma secuencia que han puesto en práctica los sadhus antes de 2500 años atrás y que de generación en generación este conocimiento se ha transmitido de maestro a discípulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? No nada más es, y regresando al ejemplo del maratonista, tengo que salir a correr, sino cómo lo voy a hacer. Tengo que salir corriendo desde el inicio o poco a poco, cómo me tengo que preparar, qué entrenamiento tengo que realizar, ¿ok? La tercera parte es el sistema, el paso a paso, el uno, dos, tres, tener extrema claridad de este sistema. Y sobre todo la parte más importante que es la del medio, es quién tienes que ser. Puedes tener el qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, tienes el sistema, pero si no trabajas en el punto donde todo converge, que eres tú, la experiencia que tenemos es que les puede llevar años el conquistar su serenidad inquebrantable. Y como nosotros aquí les compartimos directo, sin escala, de forma práctica, el qué hacer, cómo lo hacen y quién tienen que ser con un sistema aprobado, nuestros alumnos obtienen en un tiempo récord, podremos decir, una forma muy, muy acelerada, sus resultados. Y quiero compartirles cómo es este camino, cómo es que se pone en práctica el qué hacer, cómo hacerlo, quién tengo que ser y el sistema. Una de las cosas que nos va a ayudar a que podamos salir de toda esta masa de sufrimiento y que podamos llegar a lo que es nuestra meta es que tengamos claridad en la ruta. ¿Qué tengo que hacer? Caminar, pero podemos irnos por acá o dar vueltas y estar moviéndonos de un lado al otro y trabajamos y vemos y podemos incluso pasar cerca y otra vez nos regresamos sin tener una ruta directa. Y si eres de las personas que te gusta usar Google Maps o Waze para llegar a tu destino, lo que te puedo compartir es que son 4 estaciones, por así decirlo. La primera es que tenemos que desbloquear, desbloquear. Tenemos que acumular energía, porque podemos tener el vehículo más poderoso, pero si no tenemos gasolina o energía para ponerle a este vehículo y la llave, no importa que tengamos el vehículo más rápido y veloz, no vamos a poder avanzar ni siquiera 5 centímetros.
Y la parte de desbloquear lo que nos va a permitir es que podamos tener energía. Esto es una pila. Se supone que es una pila. ¿Ok? Por lo menos tenemos energía. Y la llave. Es una llave. El segundo estación, la segunda estación es interiorizar. Interiorizar. La tercera es conquistar. Y la cuarta es establecerse o mantener. Y que están muy ligadas a las cuatro áreas de que veíamos del test de la serenidad en acción. El primer paso es que puedas aprender a cómo salirte del dolor, perdón, evitar que surja el dolor. Para ya no generar más masa de sufrimiento. Esto lo que te va a permitir es que puedas salir del dolor y que de ahí puedas cultivar tu serenidad y que puedas mantenerla. Yo les he compartido a algunos alumnos el ejemplo de que se nos quema o tenemos una quemadura en la mano. Vamos al doctor o nos ponemos una pomada, ¿no? Nos van las personas que tenemos una quemadura y con una pomada se nos quita. A la siguiente semana ya no solamente es el dedo, sino es toda la mano que se quemó y nos ponemos pues una pomada más grande o a lo mejor un curita más grande. La siguiente semana ya no es el dedo ni la mano, sino el brazo. Y esto va a seguir aumentando hasta que sepamos cómo evitar. Podemos estar utilizando curitas o utilizar pomada, incluso ponernos un ventilador de pie o de techo para quitarnos el calor. Pero hasta que no tomemos conciencia de que lo que nos está causando esa quemadura en la piel son todas las velas que tenemos en la casa y que la casa se está quemando, por más que hagamos estas actividades externas, no vamos a poder lograr nuestra serenidad o nuestra calma, porque a cada rato nos vamos a estar quemando. Una de las cosas que dejó el iluminado para que podamos conquistar nuestra serenidad es que él no dejó meditación. Lo que él dejó es un cultivo mental. ¿Cuál es la diferencia entre meditar y realizar un cultivo mental? Que este es el error que la mayoría de las personas comete. Y este es el secreto mejor guardado de la naturaleza. Meditar es cuando las personas lo que están buscando es una sensación de paz por 5 minutos, por 10 minutos, por una hora, algo que los distraiga de toda su masa de sufrimiento. Pero hacer un cultivo mental es para los que están buscando transformación, una transformación de adentro hacia afuera. No buscan una sensación de paz de afuera hacia adentro, sino lo buscan de adentro hacia afuera. Lo que meditar buscan liberarse o ahorrar esfuerzo, ahorrarse tiempo, versus un cultivo mental están trabajando para su presente,
y su futuro. Un meditar, me dice, bueno, pues algo lo más barato, lo que más o menos me ayude, acorde a mi presupuesto. Cuando están haciendo un cultivo mental, sus decisiones están enfocadas en buscar lo mejor para mi transformación. Meditar puede ser la misma práctica por años y años y años y no ver ni tener ninguna transformación versus lo que se practica en cultivo mental es que tienen las mejores prácticas graduales, de forma gradual. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Y los que practican meditación es como cazar su paz. Tengo hambre, tan, 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 ya tengo ya pesqué algo o ya cacé algo y entonces puedo comer y ya me satisface mi hambre. Versus los que hacen un cultivo mental, cultivan su paz. Todos los días cultivan su paz. Y esto fue lo que nos permitió salir de nómadas a sedentarios. Y a partir de dejar de ser nómadas por solamente buscar comida para un momento, para el día o para 2 días, esto nos permitió avanzar como humanidad y hacer el secreto que tenemos que nosotros también implementar en nuestra vida. Dejar de cazar nuestra paz, dejar de estar reaccionando por impulso, dejar de buscar solamente algo que trabaje con nuestros síntomas, e ir por una transformación profunda, ir por lo mejor y cultivar nuestra paz. ¿Qué es lo que nos está estancando emocionalmente? Pues no tener claridad en el camino, no tener extrema claridad en que no solamente hay que trabajar con los síntomas, sino hay que evitar que surja la ira, la tristeza, el miedo, la angustia, la ansiedad, la frustración. Hay que tener extrema claridad de cómo cultivar la serenidad e incluso mantenerla. Por eso es que nuestros alumnos han encontrado aquí cómo cultivar su serenidad inquebrantable, porque todo esto que les estuvimos compartiendo en las preguntas, de cuál es el origen del karma, qué es lo que lo está alimentando, y no es este karma de hay un Dios que todo lo ve, no, sino es este resultante de las acciones, y que lo que les va a permitir que puedan conquistar su serenidad inquebrantable es que tengan esta extrema claridad. Y como un bonus, algo que todavía va mucho más profundo y por lo cual las personas o los alumnos que estén aquí con nosotros en los retiros o en las mentorías o en la educación continua obtienen resultados tan fuertes y tan poderosos es porque no estamos inventando la rueda. No estamos inventando nada. Esto ya lo habían estudiado y sistematizado en la India desde hace 6000 años atrás. Este paso de salir de la masa de sufrimiento emocional a nuestra extrema claridad, de nuestra serenidad inquebrantable, lo sistematizó todavía más profundo y más directo el iluminado Buda hace 2500 años atrás. Y esto es muy, muy interesante porque nos dejó un paso a paso, un, una forma de evolucionar. ¿Por qué? Porque una de las herramientas, y este es el bonus, por lo cual ahora sí que nuestros alumnos o los alumnos del iluminado, pero recuerden, no religioso, no académico, sino práctico, logran una transformación tan profunda. Porque nuestro cerebro casi no ha evolucionado en 100.000 años. Esto que ven aquí abajo es acerca del cerebro triurno,
donde la parte más primitiva es el cerebro instintivo, que tiene más de 500 millones de años. La parte emocional o el cerebro emocional tiene 200 millones de años, y lo que es el cerebro, la parte racional, apenas tiene 100.000 años. Y cuando tomamos decisiones, esto ya está medido, se toma entre el 85 y el 95% desde el instinto y la emoción, y solo y apenas un 15 a un 5% desde el cerebro racional. Entonces, hemos tenido el mismo cerebro que nuestros antepasados, los primeros Homo sapiens. Por lo tanto, estamos preparados para sobrevivir en estas circunstancias, como en la época de las cavernas, en las que el hombre salía a la caverna y se encontraba un león o un mamut. Pero hoy en día, con este mismo cerebro, el ser humano sale a la calle y en lugar de encontrarse leones, se encuentra con otros humanos. ¿Y adivinen qué? ¿Cómo reacciona? Pues como el hombre de las cavernas, atacando y huyendo. Y no puede hacerlo de otra manera, porque no sabe hacerlo de otro modo. Su principal función es garantizar la supervivencia. Por lo tanto, no somos culpables de nuestras conductas, pero sí responsables. Y la mayoría de las técnicas allá afuera lo que nos dicen es: trabaja desde la racionalidad. Información, 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 y haz aquí y analiza y observa tus patrones, etcétera. Observa tus conductas y empieza a obtener información, información, información. Y lo único que estamos trabajando es con el 5%. Y nadie nos ha ayudado a trabajar con la parte más fuerte, que es el cerebro instintivo, el cerebro emocional. Hay algunos, algunas que lo que dicen es: trabaja con la huella emocional de los pensamientos, porque las emociones son más fuertes que los pensamientos, y han logrado compartirles transformaciones a las personas, saliendo del trabajar con los pensamientos, tratando de cambiar los pensamientos. Lo que propone es cambiar la huella emocional que se tiene de sus pensamientos. Sin embargo, lo que plantea el iluminado y los sabios es que hay que trabajar con las tres estructuras, con los tres cerebros. Es importante que se tenga una secuencia y una práctica ordenada para que, al alinearlos, al alimentarlos, al saber qué prácticas darle a cada uno de los cerebros, sí o sí tenemos asegurada nuestra serenidad inquebrantable. Esto es lo que compartimos. Lo que compartimos y cómo lo compartimos con nuestros alumnos. Entonces, ¿para quién es este retiro? Pues si quieres cortar el ciclo de la ansiedad y el estrés crónico de forma profunda, desde la parte más primitiva de nuestras estructuras evolutivas, que es el cerebro, esto es para ti. Si quieres relaciones profesionales y personales armónicas, no porque lo estoy pensando o porque estoy haciendo un cambio en mis emociones, sino porque te estás transformando, te estás evolucionando desde la raíz. Si quieres claridad extrema con un correcto progreso en tu camino hacia tu paz interna, este retiro es para ti, este entrenamiento es para ti. Si quieres conectar con la sabiduría ancestral, experimentar una paz profunda que te brinde confianza para navegar con serenidad a las situaciones cotidianas, bienvenido, bienvenida. Entonces este retiro es específicamente para ti. Hay algunas personas que nos preguntan: bueno, pero ¿y cuáles son los temas? Bueno, ya te lo expliqué más o menos en un diagrama, con un test, cómo lo logramos, pero hay algunos que, bueno, el cerebro racional necesita más información, y aquí te compartimos, si quieres saber, pues los temas, ¿no? Vamos a superar los obstáculos internos,
Vamos a romper el mito y las barreras de la meditación. Esto te guiará te proporcionará una visión clara y realista de lo que implica la meditación, liberándote de experiencias poco realistas. Ya vimos aquí que no es meditación, lo que te va a ayudar a que conquistes tu serenidad, sino es realizar un cultivo mental. Pero aquí vamos a ir más profundo, cuáles son los mitos y barreras o incluso los limitantes de la meditación y te vamos a compartir cómo se crea, se estructura y cuáles son las partes de un cultivo mental correcto. Vamos a integrar los 5 niveles esenciales para transformar tu experiencia de meditación. Esto es algunos lo dicen, tanto lo tangible como lo intangible. No solamente vamos a trabajar con lo que son los pensamientos o las emociones, sino vamos a ir todavía más profundo en cada una de las etapas o en cada uno de los componentes de lo que es la mente o como algunos lo conocen como los pensamientos. Pero lo correcto es la mente. Y guiaremos paso a paso a través de este proceso probado. Y esto va acompañado con prácticas diarias, incluso desde el entrenamiento previo, porque esto no nada más es un retiro, sino esto también es algo completamente nuevo aquí en México, donde un retiro viene acompañado por un entrenamiento previo, solamente aquí lo estamos haciendo así, para que lo apliques en tu vida diaria, momento a momento, ya cuando asistas al retiro, tú ya tengas experiencia de cómo soltar y dejar ir, incluso antes de cerrar los ojos. Tú ya te hayas familiarizado, ya hayas adquirido energía, hayas adquirido esta llave y entonces estás listo, estás lista para construir este vehículo que te va a llevar desde toda la masa de sufrimiento a una serenidad inquebrantable. Eso es lo que vamos a hacer en el retiro, crear este vehículo, porque este vehículo no se puede comprar, solamente cada persona lo puede crear en su interior. Módulo 5, tema 5. Cortar con lo que alimenta el ciclo de ansiedad y estrés crónico, que es una de las preguntas que les hacíamos en el test. Tema 6, la fórmula de las relaciones profesionales y personales armónicas. Es muy interesante cómo hemos avanzado en lo material, en lo externo, pero aún así todavía no sabemos cómo tener buenas relaciones o tener relaciones armónicas, ni con uno mismo ni con otros. Y si no tenemos relaciones armónicas con uno mismo, no podemos dar nada que no tengamos. Y aquí incluso vamos a ver cómo precisamente hay algunos que nos han contactado por el tema de confianza o autoconfianza, aquí lo vemos. Aquí lo trabajamos. 7. Claridad extrema de un correcto proceso hacia tu paz interior. O sea, no es de que, ay, sí, me gustaría, o es una sensación, buscando una sensación de paz. No, o sea, esto es progreso, la claridad extrema de cómo lo vas a obtener, sí o sí. Y bueno, también les vamos a compartir cuáles son los errores comunes que pueden sabotear su práctica. Esto es muy interesante porque no nada más es bueno tener el mapa, ¿no? Que el mapa nos diga 500 metros a la derecha, sino ojo porque aquí te vas a encontrar con un bache, eso lo tiene Waze, un bache, un semáforo, una caseta, y que esto nos ayuda a prevenir errores o incluso lastimarnos. Y también a eso se los vamos a estar compartiendo. Estos son algunos de nuestros alumnos, donde nos comparten que francamente ha aprendido más en unas cuantas clases que en todo lo que he leído en más de 40 años. La señora Maribel, el señor Arturo, viví en Tailandia, fui monje budista temporal y lo que busqué por muchos años, que era cómo profundizar en la meditación, me lo enseñaron aquí en Magasacha. Así que, bienvenido, queremos invitarte
a que participes en el próximo retiro presencial que se va a dar en Mexicali. Estas son las fechas presenciales, pero en el documento PDF que acompaña este video viene cuando empezamos el entrenamiento previo, que es muy importante que tengan el entrenamiento previo, y también las fechas de nuestros encuentros posteriores al retiro. Entonces, por favor, te pido que leas las siguientes láminas. Por mi parte es todo, pero léelas, porque en las siguientes láminas es como no es como es un disclaimer acerca de que, por favor, si tienes algún problema de salud o problemas mentales, emocionales o de adicciones, consulta a tu médico u otro profesional del cuidado de la salud antes de realizar las prácticas que se proponen. Si estás de acuerdo y esto es para ti, el siguiente paso es que a la persona que te hizo llegar el PDF o este video, le digas que sí, si quieres participar. Te va a compartir un código de conducta que te pedimos que leas con detenimiento, conducta vestimenta, de cómo interactuar con los monjes y en la conducta con renunciantes. De ahí también nosotros queremos conocerte, queremos saber más de ti. Te van a pedir que respondas lo más honestamente posible unas preguntas de salud que también nosotros necesitamos saber. Salud, experiencia, práctica, porque de esta manera también nosotros nos estamos asegurando que podemos darte valor. No solamente bueno, dar información y ya, sino asegurarnos que esto es para ti. Y entonces ya le dijiste que sí, leíste el código de conducta, leíste las preguntas y las respondiste honestamente. Entonces, ahora sí, ya te van a compartir lo que es el link de pago o la información. Esa es la información bancaria para que puedas realizar el donativo. No me despido, sino esto es un hasta luego para que nos veamos dentro en el retiro y poderte guiar, poderte apoyar en el paso a paso a la conquista de tu serenidad inquebrantable. Namo Buddhaya.